El Centro de Estudios Espacio Público lanzará esta mañana un informe que propone 4 principios básicos para realizar una reforma previsional. En este texto se analizan las ideas que se han puesto en el debate sobre el futuro del sistema de pensiones en nuestro país. Vamos a profundizar en el tema. Estamos con el miembro de Espacio Público, coautor de este informe, Eduardo Fansilber. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Eduardo, ustedes abordan esta problemática, la de la reforma del sistema de pensiones, desde una mirada distinta, no con una propuesta concreta, con números, datos y modificaciones necesariamente, sino más bien trazando ciertos principios del debate. ¿Cuál fue el diagnóstico que realizaron ustedes y cuáles son esos principios que deberían guiar la discusión? Lo primero que hicimos fue tener una discusión en un grupo, somos aproximadamente 6 personas de distintos ámbitos. Ajá. Y una de las primeras cosas que nos dimos cuenta era que no había claridad exactamente sobre qué es lo que era la demanda ciudadana. Hay una idea de que hay una ciudadanía que exige cosas, pero no estaba totalmente claro qué es lo que era, y tenía muchos nombres distintos. Entonces primero hicimos un análisis de encuestas, revisamos columnas de opinión, hicimos un análisis bastante extenso que está disponible en el estudio, y llegamos a la conclusión de que hay una serie de elementos básicos, fundamentalmente que las pensiones son bajas. Eso, aunque suena obvio, no era tan obvio, no es tan obvio para todo el mundo. Las pensiones son bajas, particularmente para los grupos medios, que no tienen derechos al pilar solidario y que no tienen tampoco acceso a una gran capacidad de ahorro en forma voluntaria. Claro. Entonces los grupos medios son como los más afectados. Pensiones bajas, tanto las actuales como las que vienen hacia adelante. No es solamente un problema actual, sino que las proyecciones también van en la misma dirección. En segundo lugar, claramente hay un tema de legitimidad. Y nosotros en el trabajo nos metemos un poco en el detalle qué es esta cosa de legitimidad. Y que no ha sido tan abordado quizás por los distintos actores, ¿eh? Efectivamente, distintas propuestas se hacen más cargo o menos cargo de esto. Nosotros creemos que es un tema central, lo levantamos a nivel de principio. ¿Por qué tan relevante? Por un tema, en parte por un tema político, pero nosotros creemos que va más allá de la política. La gente, uno conversa, recién venía conversando con el taxista, la gente desconfía en el sistema. Y cuando la gente desconfía en el sistema, por distintas razones, no participa en él. Cuando le propone a la gente, usted debería hacer más ahorro voluntario, yo no creo en el sistema, yo no quiero entregarle más dinero a esta gente. Entonces, la desconfianza lleva a que la gente no se apropie del sistema, no participa, cuando puede, no cotiza, etcétera. Ahora, la discusión hasta ahora y las propuestas que ha planteado el gobierno, que ya son concretas, ¿no? Y nos dan un piso también para ver lo que va a pasar en el Congreso, ¿van orientadas hacia la solución de fondo del problema en base a ese diagnóstico que han hecho ustedes? ¿Están orientadas a solucionar el problema de fondo? Yo creo que en gran medida sí, en el fondo es un paso en la dirección correcta, en el sentido de que apunta a mejorar las pensiones actuales y las futuras, mediante la tasa de cotización, pero también con la componente solidaria, le da un mayor protagonismo al Estado, particularmente porque el Estado sería cargo, directa o indirectamente, de este 5% adicional. Donde creemos nosotros que está un poquito al debe es en cierta medida en la parte de legitimidad, a pesar de que el gobierno asume más roles. Por ejemplo, la idea de una FP estatal que estuvo planteada originalmente dentro de la propuesta de la presidenta, no fue retomada en este informe, y creemos nosotros que en cierta medida ayuda a legitimidad, porque da la sensación a la gente que la gente en muchos otros aspectos puede elegir entre un ente privado y un ente público, en educación, en salud, etcétera, pero en pensiones no. En pensiones, si yo tengo mis ahorros, yo estoy obligado a entregárselo a un ente privado. Y este fondo de ahorro colectivo es una entidad distinta. Exactamente, entonces el 10% la gente va a seguir estando obligada a entregarla a un administrador privado, y creemos nosotros que hubiera avanzado en la dirección de legitimidad en ese sentido. También tenemos algunos comentarios por el lado de la seguridad social. En el fondo, aunque tiene algunos elementos redistributivos, hay ciertas cosas que se mantienen. En el fondo, ciertos riesgos a los cuales están expuestas las personas que siguen estando un poco en el afiliado. Por ejemplo, rentabilidad. En el fondo, si es que una persona se jubila justo cuando el retorno de los fondos fue malo, ese riesgo, que no necesariamente lo entienden las personas, recae en la persona. ¿Okay? Si usted fija, más allá del pilar solidario, no hay una protección muy fuerte en torno a eso. ¿Y eso se puede solucionar cambiando las normativas o la regulación, por ejemplo, sobre las AFP? ¿Cómo se podría abordar eso? No, hay otras maneras. Por ejemplo,
lo que nosotros un poco apuntamos es que esta componente de seguridad social, esta componente como de redistribución, podría tener un elemento de esto. Podría tener un elemento de que si una persona cuando se jubila y sus rentabilidades a lo largo de su vida fueron más bajas que el promedio, más bajas que lo habitual, entonces el sistema podría, entre comillas, protegerlo contra esto. Podría entregarle exactamente una compensación. Que eso no es nuevo en Chile. En el fondo, lo que es invalidez y sobrevivencia se maneja un poco en base a esa lógica. Si una persona que se invalida y tiene pocos fondos en su cuenta, el seguro invalidez y sobrevivencia le provee la diferencia, le compensa por la diferencia para poder financiar una pensión. El seguro de cesantía tiene una lógica parecida. Cuando una persona es despedida y tiene derecho a una serie de pagos, si sus fondos individuales no alcanzan, el fondo solidario compensa la diferencia. Entonces, no es algo totalmente novedoso para Chile. Pero nosotros creemos que hay ciertos riesgos que efectivamente no son capturados en parte por estos elementos redistributivos que sí introduce la propuesta del Estado. La presidenta Michelle Bachelet decía que también una reforma mayor, de mayor envergadura del sistema de pensiones, quizás más ambiciosa, hay que quedar para un gobierno más adelante. Y que acá se avanzaba en ese camino. Probablemente no se soluciona todo el problema de fondo, pero ¿cuán relevante es que en esta ocasión y a partir del momento político que se está viviendo y de la presión social también para levantar este tema, cuán relevante es que se llegue a un acuerdo transversal en esta reforma, Eduardo? Te lo pregunto porque fue una de las promesas, digamos, de alguna manera, al momento de que el gobierno tomó el tema desde la calle y dice, bueno, vamos a buscar un acuerdo nacional. Pero cuando uno conoció el proyecto y el detalle, las reacciones fueron de crítica por los dos lados, ya sea desde el movimiento No Más AFP, que dice, no, este proyecto no toca a las AFP y no nos satisface, o por el otro lado, desde las mismas AFP o desde la oposición que dicen, este proyecto no resuelve el tema de fondo, en fin. Entonces, no se ve un consenso. ¿Cuán relevante sería alcanzarlo? Claramente es algo fundamental, para cualquier política tan importante como las pensiones es fundamental, y un poco la idea de nuestro trabajo, de trabajar estos principios, es justamente esa. Nosotros, nuestro diagnóstico es que parte de la discusión está entrampada porque hay muchas visiones ideológicas, desde los dos extremos. Entonces nosotros decimos, en vez de hacer una propuesta específica, pongámonos de acuerdo sobre sobre los principios, qué es lo que una reforma debería tener. Si logramos concitar un acuerdo respecto a esto, ese es el primer paso. Es el primer paso para decir, bueno, si esto es lo que nosotros queremos, vamos analizando las distintas propuestas, vamos viendo si es que la propuesta específica del gobierno u otra cumple con estos principios. Esa es exactamente nuestra intención. Es facilitar el llegar a un acuerdo más adelante que concite mayor consenso entre la población. Eduardo, ayer se conoció el informe de productividad y el informe financiero del proyecto de reforma de pensiones, y el impacto estimado en el mercado laboral tiene un rango de acuerdo a distintos escenarios y las variables que se manejan, pero podría generar una pérdida de puestos de trabajo que va desde el 2.200 empleos en el escenario de menor impacto hasta 394.000 en el escenario más duro, de acuerdo a distintas variables, como decíamos. Ese impacto de la reforma al sistema de pensiones en el mercado laboral, ¿es un costo que hay que asumir? ¿Es inevitable? ¿Es parte de los efectos que tiene al momento de introducirse un componente, digamos, solidario a través de la cotización que pagan los empleadores para garantizar este esquema tripartito? ¿Cómo analizan ustedes esos efectos que podría generar esta reforma? A ver, una forma de leer el informe es, en realidad, hay mucha incertidumbre. La verdad es que no se sabe exactamente cuál puede ser el impacto, por eso el rango es tan amplio. Y es honesto en el sentido del informe en reconocer que no se sabe exactamente cuál va a ser el impacto. Como bien dices tú, yo creo que tu pregunta es la correcta. Yo creo que es necesario. En realidad, cualquier política pública que implique gasto, necesariamente implica algún tipo de cotización o algún tipo de impuesto, y todas estas cosas tienen algún elemento distorsionador. Hay algunos impuestos que son menos distorsionadores que otros, pero efectivamente siempre ocurre eso. O sea, lo paga el empresario como plantea la reforma, o se cobra por impuestos generales, ¿va a generar algún efecto de...? Sí, no necesariamente el mismo efecto, claro, pero cualquier medida, o sea, la gratuidad en educación implica que hay que financiar eso, implica que hay que generar impuestos, y eso implica de alguna forma algún grado de distorsión. Entonces, no es algo único de pensiones. En mi punto de vista, la mejor noticia que tiene la propuesta del gobierno es el aumento de la cotización, porque digamos, desde el año 80 hasta ahora van 37 años en que no se ha tocado eso. Claramente, la principal razón de las bajas pensiones es la tasa de cotización tan baja, y no solamente en su inicio se creó en 10%, sino que ningún gobierno ha querido subirle, por las mismas razones, porque es impopular, porque puede afectar el mercado laboral, porque nadie quiere que le aumenten lo que a uno le quitan del bolsillo. Entonces, pero es algo que hay que hacer. En el fondo, seguir esperando no tiene sentido. Entonces, en realidad,
es algo que necesariamente hay que hacer. Si lo paga el empleador o lo paga el empleado, la verdad es que no es tan relevante desde un punto de vista económico. Lo que sí es relevante es que en algún momento hay que empezar a entregar más fondos al sistema de pensiones. Sea como sea si es administrado por las administradoras de fondos, por el gobierno, etcétera. Tienen que ir más recursos al sistema si queremos evitar los problemas de las bajas pensiones en el futuro. Bien, Eduardo, gracias por haber venido esta mañana para contarnos detalles. ¿A qué hora hoy día en la mañana el lanzamiento, no? A las 9:15 en la estación Mapocho. Bien, pues gracias. Bien.